Este es el segundo episodio de esta serie sobre la Segunda Guerra Mundial, y a diferencia del primero, aquí la historia deja de avanzar en silencio y comienza a moverse a una velocidad que nadie esperaba. Lo que durante años se había construido con discursos, propaganda y decisiones políticas, ahora se transforma en acción militar directa, en ejércitos en movimiento y en un continente que vuelve a arder. En este video vamos a recorrer el período que va desde el inicio formal de la guerra hasta el momento en que el conflicto deja de ser europeo y se convierte en verdaderamente mundial. Vamos a ver cómo Alemania logra victorias rápidas que desconciertan al mundo, cómo comete errores estratégicos que terminarán siendo fatales y cómo una serie de decisiones tomadas en pocos años cambian el rumbo de la historia. Cuando Alemania invade Polonia, en el año 1939, no lo hace como una improvisación ni como un acto impulsivo, sino como el resultado lógico de un sistema que ya había cruzado todos los límites. La diplomacia había sido reemplazada por la fuerza, y la guerra era presentada como una herramienta legítima para corregir lo que el régimen consideraba injusticias históricas. La invasión de Polonia fue rápida, coordinada y brutal. Alemania utilizó una forma de combate que muchos no comprendieron en ese momento, una estrategia basada en la velocidad, la sorpresa y la coordinación entre fuerzas terrestres y aéreas. Este método, que luego sería conocido como Guerra Relámpago, no buscaba desgastar lentamente al enemigo, sino destruir su capacidad de respuesta en cuestión de días. Polonia, atrapada entre dos potencias hostiles y con recursos limitados, no pudo resistir. En pocas semanas, el país fue derrotado y dividido, y Europa entendió que la guerra que se avecinaba no se parecería a la anterior. Francia y el Reino Unido declararon la guerra, pero lo hicieron sin una estrategia clara y sin comprender del todo el tipo de conflicto que estaban enfrentando. Durante los meses siguientes, el frente occidental permaneció relativamente quieto, en lo que muchos llamaron una guerra extraña. Mientras tanto, Alemania se preparaba. No solo entrenaba tropas y producía armamento, sino que afinaba una doctrina militar basada en la rapidez y en la toma de decisiones audaces. La confianza del régimen crecía con cada día que pasaba sin una respuesta contundente de sus enemigos. En el año 1940, esa preparación se pone en marcha. Alemania lanza una ofensiva contra Bélgica, los Países Bajos y Francia, y lo hace con una velocidad que sorprende incluso a sus propios aliados. Las defensas francesas, diseñadas para una guerra estática como la anterior, resultan inútiles frente a un enemigo que no ataca donde se lo espera y que avanza sin dar tiempo a reorganizarse. La caída de Francia es uno de los golpes psicológicos más fuertes del conflicto. En pocas semanas, un país considerado una de las grandes potencias militares de Europa se derrumba. París es ocupada, el gobierno se rinde y millones de personas huyen, convencidas de que Alemania es imparable. En medio de ese colapso ocurre uno de los episodios más simbólicos de la guerra. En Dunkerque, cientos de miles de soldados aliados quedan atrapados entre el avance alemán y el mar. La situación parece desesperada. Militarmente, todo indica que serán capturados o destruidos. Sin embargo, ocurre algo inesperado. A través de una operación improvisada, utilizando no solo barcos militares, sino también embarcaciones civiles, se logra evacuar a la mayoría de las tropas. Desde el punto de vista estratégico, Dunkerque es una derrota. Pero desde el punto de vista psicológico, se convierte en una victoria crucial. Para el Reino Unido, significa que la guerra no está perdida. Para Alemania, es una oportunidad desaprovechada que más tarde será vista como un error. Y para el mundo, es una señal de que, incluso frente a una maquinaria militar aparentemente invencible, todavía hay margen para resistir. Tras la caída de Francia, el Reino Unido queda solo. Alemania se prepara para el siguiente paso: destruir la capacidad británica de seguir luchando. La clave para ello es el dominio del aire.
Así comienza la Batalla de Inglaterra, una campaña aérea intensa en la que Alemania intenta destruir la Fuerza Aérea Británica y quebrar la moral de la población civil mediante bombardeos constantes. Durante meses, los cielos británicos se llenan de aviones y explosiones. Ciudades enteras son bombardeadas, la población civil vive bajo la amenaza constante y el miedo se vuelve parte de la rutina diaria. Sin embargo, el objetivo alemán no se cumple. La Fuerza Aérea Británica resiste, se adapta y logra impedir una invasión directa. Esta es la primera gran derrota estratégica de Alemania. No una derrota total, pero sí una señal clara de que el avance alemán tiene límites. Por primera vez, el mito de la invencibilidad comienza a resquebrajarse. En lugar de concentrarse en terminar el conflicto con el Reino Unido, el liderazgo alemán toma una decisión que marcará el destino de la guerra. En el año 1941, Alemania lanza una invasión masiva contra la Unión Soviética. Esta operación, conocida como Barbarroja, abre un frente gigantesco y brutal. La invasión comienza con avances rápidos y victorias iniciales. Las fuerzas soviéticas son sorprendidas y sufren enormes pérdidas. Durante los primeros meses, parece que Alemania logrará otra victoria decisiva. Sin embargo, la escala del territorio, la resistencia soviética y el desgaste progresivo comienzan a cambiar el panorama. La guerra en el este no se parece a ninguna otra. Es una guerra de aniquilación, de desgaste extremo y de violencia sistemática. Los recursos se estiran, las líneas de suministro se alargan y el invierno se convierte en un enemigo más. Lo que había comenzado como una ofensiva relámpago se transforma en una guerra prolongada que Alemania no estaba preparada para sostener. Mientras tanto, el conflicto sigue expandiéndose. En diciembre del año 1941, Japón lanza un ataque sorpresa contra Pearl Harbor, una base naval estadounidense en el Pacífico. Este ataque cambia por completo la naturaleza de la guerra. Estados Unidos entra oficialmente en el conflicto y poco después Alemania declara la guerra a Estados Unidos. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial se convierte en un conflicto verdaderamente global. Los recursos industriales, humanos y económicos de Estados Unidos comienzan a inclinar la balanza de manera irreversible. A partir de este punto, Alemania ya no lucha solo contra enemigos europeos debilitados, sino contra una coalición global con una capacidad de producción inmensa. Aunque la guerra continuará durante varios años más, las decisiones tomadas entre 1939 y 1941 han sellado el destino del conflicto. La velocidad inicial, las victorias tempranas y la confianza excesiva llevan al régimen a abrir demasiados frentes, a subestimar a sus enemigos y a creer que la voluntad podía reemplazar a la realidad logística y estratégica. En el siguiente episodio vamos a ver cómo esa guerra, que comenzó como una serie de avances espectaculares, se transforma lentamente en un desgaste imposible de sostener. Vamos a entrar en el período en el que la balanza empieza a inclinarse de forma definitiva, donde las derrotas ya no pueden ocultarse y donde el final comienza a tomar forma.